Ya, como sabemos que la densidad de probabilidades sí conjugado por sí, o que es lo mismo a sí cuadrado, en algunos casos cuando la conjugada es la misma. Ya. Aquí tenemos en coordenadas esféricas, como vimos en las anteriores exposiciones, que hicieron para sacar las leyes de funciones, reemplazaron con las coordenadas esféricas. Aquí vamos a ver sobre una representación polar que se da a partir de las coordenadas polares esféricas. Entonces, el componente con phi conjugada, como tiene el imaginario, se hace 1. Entonces prácticamente no interviene la densidad de probabilidad. Ya. Y además de eso, se puede dejar expresado solo en función de E de R conjugado, que es igual a la probabilidad sobre R cuadrado. Y esta expresión, eso solo va indicando la dependencia angular. Entonces, esta es una representación polar de la densidad de probabilidad, en la que depende de teta por teta conjugada. Entonces les voy a explicar algo sobre cómo se forman los orbitales en los niveles energéticos de un átomo con un electrón. Para eso debemos saber un concepto básico que habla sobre los armónicos esféricos. Los armónicos esféricos son funciones que además son soluciones de la ecuación de Laplace, y esto se utiliza para representar los orbitales, incluso para el electromagnetismo, decía. Esto es lo que se obtiene al resolver el laplaciano justo de la ecuación de Schrödinger en coordenadas esféricas. Entonces se tiene esto, y al variar unas cantidades que está relacionada con el momento angular, que es el número cuántico secundario, que es L, y el número cuántico magnético, que es M, se va a observar diferentes armónicos esféricos. Ya, entonces aquí podemos ver una representación tridimensional de los armónicos esféricos. En el libro solo teníamos, por ejemplo, en el libro tenemos esta como el primer ejemplo para demostrar cómo, variando el número cuántico m o número cuántico magnético, van variando también los orbitales de un átomo para un solo electrón. Ya, como observamos, tiene esta forma. Si le variamos el número magnético de 0 a 1, como sabemos que el número magnético va desde más L a menos L, entonces aquí tenemos L es igual a 3 en este caso. Entonces cuando variamos a M igual a 1, toma esta forma, y en su corte bidimensional se veía como está aquí a lo que mantengo presionado, que es lo mismo que lo que tenemos acá. Este es un corte, una versión en el plano YZ. Este es el segundo que les mostré acá, pero aquí está en forma tridimensional. Entonces, si aumentamos un número más al número magnético, vemos que lo que está en el eje Z, que es a lo largo de este eje, se va reduciendo el espacio, va poniéndose perpendicular a ese plano. Si lo aumentamos a 3, en cambio tenemos esto, y un corte en el plano YZ sería de esta manera. Entonces vemos que de lo que teníamos con el número cuántico m igual a 0 a lo que tenemos con el número cuántico m igual a 3,
la función que es teta por teta conjugada con el número cuántico m, que lo único que hace es variar desde lo que está paralelo al eje z. Simplemente la región de probabilidad se va a ubicar todo perpendicular a ese eje. Ya, aquí estamos en la versión tridimensional. Ya. Y entonces tenemos los orbitales reales, estos en química, y los orbitales complejos que son en física. Ahí aparece, eso también quería explicarles un poco. En este programa de simulación podemos ver que los orbitales reales o químicos vienen ya con las notaciones de los orbitales de SPDF, y entonces aquí tenemos en los planos, por ejemplo, aquí tenemos el 4FZ3, y aquí podemos variar los orbitales solo para cambiar la orientación en los planos. Pero al hablar de orbitales complejos en física, ahí aparece el número cuántico magnético, que es m, o con su otra notación ml. Entonces nosotros estábamos justo de esta manera. Si le ponemos con el número positivo, vamos a tener esta forma. Pero si tenemos el número negativo, simplemente va a girar en el plano, nada más. No pasó nada porque es prácticamente lo mismo, pero eso quería mostrarles en la otra simulación, pero no sé qué le pasó. El positivo gira hacia la derecha y el negativo en cambio gira hacia la izquierda. Esa es la única variación que hay. En los orbitales es bien importante al momento de estar con color. Aquí el color, mientras más brillante sea, muestra la probabilidad, donde que es más probable que esté el electrón. Esta es una simulación en 3D en la que podemos ver lo que explicó el otro día mi compañero Pedro, la distribución radial, que es simplemente la probabilidad en un plano de que el electrón se encuentre en ese orbital. Podemos ir variando. Entonces vemos que la probabilidad radial, la distribución radial, no varía con el número m, pero si le variamos el número l, vemos que varía. Entonces son más regiones. Para el estado base de la distribución de probabilidad de un átomo para un electrón, vemos que la probabilidad es simétricamente esférica. Ajá. Eso es con el número cuántico principal 1. Si le ponemos con el número cuántico principal 2, L0 y M0, hay otra esfera simplemente que está dentro de la más grande. Y pasa lo mismo si le voy aumentando a 3, aparece otra esfera de probabilidad dentro de eso. Y eso es lo único que aumenta al variar el número cuántico principal. Si variamos el número cuántico secundario, vemos que cambia la distribución de probabilidad radial, que es este gráfico de aquí. Y entonces, como les dije, del eje Z se va colocando en perpendicular al eje Z. Si aumentamos la velocidad de la simulación, entonces vemos cómo se vuelve un átomo psicodélico y empieza a variar la probabilidad de estar el electrón ubicado en uno de los orbitales. Al variar el color, la intensidad del color en esta simulación muestra cuán probable es que esté en ese lugar.
en un plano bidimensional. Entonces, ahí no podemos apreciar tanto los armónicos esféricos porque solo es un corte del plano. Si hiciéramos lo mismo en esta simulación con el número cuántico principal 2, L1 y M0, vemos que su forma tridimensional es diferente con los cortes que le hago. Este sería el que vemos en 2 dimensiones. Pero es como 2 esferas, como que estuvieran 2 esferas. Son nubes de probabilidad que están unidas por nodos. Y eso de los nodos es importante cuando está en un potencial que ligue, porque se forma una onda estacionaria. Y entonces esa es la importancia de los nodos que tenemos aquí. ¿Qué pasa si en cambio le ponemos con el número cuántico principal 3, L1 y M1? Simplemente cambia de dirección. De lo que está paralelo pasa perpendicular. En M0 es paralelo y en M1 es perpendicular al plano Z. Ya. En este, en cambio, cuando N principal vale 3, L secundario 2 y M0, tenemos esto en el plano bidimensional. Entonces pasémosle al plano tridimensional. N3, L2. Entonces vemos que son otras nubes de probabilidad en la que existen los orbitales de tal forma que forman una especie de nube de probabilidad en el centro y 2 nubes de probabilidad en los extremos. Aquí podemos ver lo mismo que les acabo de enseñar de las nubes de probabilidad o U orbitales, pero en forma de, no de nubes, sino de puntos, que es otra forma de representar. Si observan, todos esos puntos son los lugares en los que pueden estar donde puede estar el electrón. Aquí tengo una tabla de un resumen de cómo pueden ser los orbitales de acuerdo a los diferentes números cuánticos. Si nos fijamos que aquí en M, cuando vale más 1, que sería aquí en los orbitales ya químicos, Px simplemente está en esta posición, y si variamos con un número cuántico M del otro signo, simplemente se cambia la distribución de probabilidad a los lados opuestos, pero prácticamente no varía. Pero en los colores podemos notar aquí. Entonces con más 1 y con menos 1 no hay gran variación, simplemente se va al lado contrario. Antes, primero le dieron el concepto químico de los orbitales, pero el concepto físico del que era la densidad de probabilidad de la función de onda todavía no le daban hasta tiempo después, en el que le denominaron que era el orbital. Es el volumen del espacio donde puede encontrar al electrón con mayor probabilidad. Ese es el concepto básico de orbital. Ya. Como pueden observar aquí,
si le sumamos los estados cuánticos en n igual a 2, L1, M0 y n igual a 2, L1 y m más y menos 1, obtenemos, si unimos esto arriba, obtenemos otra densidad de probabilidad simétricamente esférica, igual que esta o esta. Lo mismo, si le sumo a esta de aquí con esta, N3, L1, M1 más 1 y 0, N3, L1, M0, también sucede lo mismo. Si colocamos esto acá y esto aquí, y da otra vez una densidad de probabilidad simétricamente esférica. Entonces, por lo general se encuentra, para calcular de manera ya cuantitativa y no cualitativa como estamos haciendo, se utilizan las tres, en este caso serían las dos eigenfunciones para sacar un promedio de eso, y entonces tenemos el nivel energético. ¿Qué llamábamos estados degenerados? Usted mencionó mucho sobre estados degenerados. ¿De qué se trata de eso? Son estados que tienen en común los números cuánticos principales y secundarios, y solo varían los números cuánticos magnéticos. Entonces es en el mismo nivel energético, en otras palabras. Misma energía. Ajá. Muchos estados con misma energía. Eso se llaman degenerados de energía. Entonces son estados diferentes, pero con el mismo valor de n, que involucra el mismo valor de energía. Bien, eso es importante, ¿no?